Lo que vamos a encontrar nosotros ahora es un proceso donde se llegan a formar las estructuras que van a formar parte del planeta, es decir, el lugar donde se van a encontrar los fósiles más adelante. El tema se denomina geología y sedimentología. Encontramos nosotros una ciencia que es fundamental para poder entender qué ha pasado con el planeta durante millones de años, y esa es precisamente la geología. La geología, en términos sencillos, viene a ser la ciencia que estudia la Tierra. Sin embargo, la Tierra ha cambiado a lo largo de los millones de años de eso. Coincide la información en que probablemente se tenía un supercontinente denominado Pangea, y que este Pangea se fue fragmentando poco a poco. Después de millones de años se divide en dos subcontinentes, la Eurasia y Gondwana. Finalmente continúa el proceso de separación, y cuando llegamos al Cretácico, hace unos cuantos millones de años atrás, ya el planeta está prácticamente separado en lo que hoy día llamamos los continentes. Sin embargo, algunos todavía no emergían, y probablemente esto ha ido cambiando hasta llegar a la actualidad. Hace 500.000 años, por ejemplo, no existía Centroamérica, ¿no? Y Centroamérica se ha formado después, en un proceso tectónico. Entonces es posible que Centroamérica se vuelva a unir en algún otro momento también de la historia. Por lo tanto, no podemos considerar que este movimiento de placas no se da a cada instante, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es un proceso dinámico. La geología trata de descubrir precisamente qué es lo que ha pasado a lo largo de los millones de años, ¿no? Probablemente nosotros nos demos cuenta de que existe un material geológico presente, pero no tenemos idea de hace cuántos millones de años en general. Lo que vemos hoy día, igualmente, las elevaciones, las montañas, las zonas planas, etc., es el resultado de un proceso geológico evolutivo, y solamente vemos el resultado presente, pero no lo que ha sucedido a lo largo de millones de años. Existe una geología que es la geología moderna, que ha reemplazado a la geología antigua, y tenemos, por ejemplo, una serie de especialidades como la mineralogía y la petrología, para hacer referencia a la formación de los minerales, y el ensamblaje de minerales nos van a dar los diferentes tipos de piedra que tenemos hoy día. Por otro lado, vamos a encontrar un tipo de geología que es la geología estructural, que trata precisamente de la estructura de la cual está hecho el planeta. Nosotros vamos a encontrar diversos tipos de materiales. Materiales metamórficos, materiales ígneos, ¿no? Materiales volcánicos en general. O sea, todos ellos pasan por un proceso hasta que llegan a consolidarse y van formando diversos tipos de estructuras. Lo que vemos hoy día no es lo que existió hace millones de años, ¿no? Ha ido cambiando el aspecto, y eso es parte de la geología física. Junto con el cambio que se ha ocurrido en el planeta, también vienen los cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. La aparición y desaparición de especies, la formación de uno u otro tipo de materiales, es parte del proceso evolutivo del planeta, y eso es estudiado por la geología histórica. Algo que tenemos en el presente hoy día, y que nos ayuda un poco a poder entender qué es lo que ha sucedido a lo largo de millones de años, es la estratigrafía. Cada uno de esos bloques que aparecen en la imagen, o cada uno de ellos, indica un tiempo de sedimentación. Cada uno de ellos es un material diferente. Por lo tanto, si analizamos en su detalle cada uno de ellos, estaríamos hablando del análisis de los estratos. Y la ciencia que estudia los estratos es la estratigrafía. Pero también puede encontrar cierto tipo de materiales pétreos en este estrato, y puede utilizar radioisótopos para poder determinar la cantidad de años que tiene. Eso es parte del estudio de la geocronología. Entonces, tenemos muchas especialidades dentro de la geología moderna que nos permiten interpretar qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa con los actuales ecosistemas. Sin embargo, podemos también encontrar una serie de procesos que se dan dentro de estos cambios en el planeta. Entonces tenemos acá algunas imágenes que nos dicen el proceso que pasó el planeta y probablemente lo que vemos hoy día.
Entendemos de esta forma, miren. Si tenemos una cuenca de sedimentación, donde va a producirse el desgaste, entonces los aspectos erosivos hacen que todo el material que esté suelto estos vayan a depositarse en un lugar determinado, o aquellos que van a ir bajando por esta ladera llegan y se van a depositar. Entonces esta laminación obedece a una serie de etapas en las cuales se da un proceso continuo, una sedimentación constante, pero es posible que por acá aparezca un hueco, entonces trae materiales diferentes y es posible que exista otro tipo de materiales que se van depositando. Eso es lo que van a formar los estratos. El planeta está sujeto a dos tipos de cambios o dos tipos de movimientos. Unos vienen a ser los movimientos que van en esta dirección, que son los movimientos orogénicos, y otros vienen a ser los que van en esta dirección, hacia arriba y hacia abajo, que son los movimientos epirogénicos. Si se da el movimiento orogénico, esto que está en estado plástico sufre un proceso de cambio. Es como que si tenemos por acá el papel, y entonces lo que hacemos es esto, con mucha fuerza, y entonces cómo queda la superficie de la hoja, que es más o menos lo que usted puede ver cuando se da el movimiento y el choque de placas. Entonces estos están sujetos a una serie de cambios. Podemos encontrar que en otros casos simplemente se va depositando una capa sobre otra y sobre otra, entonces va a haber una laminación paralela. Pero también podemos encontrar nosotros que existe el movimiento epirogénico, y este movimiento epirogénico va levantando esta capa y se va quedando inclinada, y sobre esta se va depositando nuevo material. Es lo que vemos acá entonces. Lo que estamos observando es precisamente ese tipo de cambio. En la lámina, que está acá a la izquierda, vemos un proceso de depositación continua. Está la capa 1 y está la capa 2. Pero falta la 3, la 4 y luego aparece la capa número 14. Es que si se levanta y luego se desgasta, esta desaparece. Entonces las capas que se han depositado luego han desaparecido. Y tenemos luego otro proceso de sedimentación continua, que es lo que vamos a llamar, ¿no?, una capa joven. Acá se dio un plano de inclinación. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza que ha operado en esta dirección y ha levantado los estratos. Y luego sobre esta viene otra y sigue depositando. Una transgresión más o menos como lo que usted tiene en la Huacachina. Subiendo a la Huacachina, en el camino hay un muro de contención. Entonces ese muro de contención está impidiendo que la arena pase hacia el otro lado. Pero en algún momento, si es que no le hacemos limpieza a este camino, la arena pasa este bloque y se va a ir depositando en el otro lado, y contribuye a formar otro tipo de materiales diferentes. Y cuando vemos nosotros un paisaje fósil, es como que hay una serie de capas que se han deformado, otras que mantienen unas formas determinadas, y todo eso se puede ver en campo. Es decir, vamos a salir al campo para que ustedes vean las diversas formas en las cuales se puede sedimentar los diversos materiales. Y todo esto nos lleva también a conocer lo que se llama una columna biestratigráfica. Si nosotros queremos saber qué cosa tenemos acá, entonces lo que hacemos es levantar una información. Esto que está sumergido en algún momento sube, y cuando sube entonces va a formar estas montañas. Si le hacemos un corte a esta montaña, internamente es el mismo material que tenemos acá, ¿cierto? Y lo que voy a determinar son los tipos de estrato que hay en cada uno de ellos. Para eso tengo que conocer la base. Esta base son los 0 metros, y de aquí hacia arriba vamos a tener una altura determinada. Vamos a suponer que este nivel pues sea como 20 metros, aquí otros 20 más, y acá tenemos 20 más, 60 metros. ¿Okay? Cada estrato tiene una amplitud de 20 metros, y en cada uno de ellos se encuentra diferente tipo de material.
Cada uno de ellos es un estrato y ese estrato se diferencia porque tiene materiales que pueden ser diferentes o podrían ser iguales en alguno de los casos, pero en el tiempo son geológicamente diferentes. El primer paso es levantar la columna bioestratigráfica y en cada uno de los estratos identificar si hay la presencia o no de cierto tipo de organismos. Podrían haber algunos dientes de tiburón, podrían haber quizás algún tipo de moluscos y así por el estilo. Entonces es parte del proceso del estudio de esa columna bioestratigráfica. Muy bien, pero resulta que esta evaluación también lo puedo hacer en otro lugar y en otro lugar acá. Y resulta que el material que tengo para este lado en parte coincide con el anterior, pero luego es un material diferente. Por ejemplo, la base de este es este material. ¿Ya? Y luego sigue otro material. Por ejemplo este. Y por acá tengo otro elemento donde la base puede ser esta de acá. Luego viene la otra que no tiene nada de marca y viene una superior. Bueno, todo eso es una gran extensión. Entonces, cuando tratamos de ensamblar todo lo que sucede en esa área geográfica que es muy grande, nos lleva a plantear una columna estratigráfica como la que tenemos acá. ¿Qué es lo que pueden apreciar ustedes? Que existe un espacio denominado formación Paracas. Luego tenemos la formación Caballa y tenemos la formación Pisco. La formación Paracas se refiere exclusivamente a una zona que está ubicada en todo el área de Paracas. La formación Caballas, ¿no?, es una que está más o menos comprendida entre la orilla de Ocucaje y que va hacia la parte alta más o menos hasta unos 40 kilómetros y se extiende más o menos hasta Yauca, en Arequipa. Y la formación Pisco comprende desde el puente Guamaní en Pisco, en San Clemente, hasta la altura de Zacaco, en Arequipa. Entonces es la formación Pisco. Y lo que encontramos es que un material está sobre otro. Entonces geográficamente quiere decir lo siguiente, que usted tiene esta área geográfica, pero tomó la columna bioestratigráfica en un lugar determinado. Vamos a suponer que esa es la primera, entonces acá está la formación Paracas, ¿correcto? La que está abajo. Luego tenemos la otra que es la formación Caballa, pero la formación Caballa está sobre la formación Paracas. Y sobre esta se encuentra la otra formación, que es la formación Pisco, por decir así. Entonces está superpuesto un estrato sobre otro. No me creerán, pero acá en Ocucaje encontramos así. Aquí está la formación Pisco con un tipo de material y luego ves así como un corte y pasas un paso adelante y ya estás en otro tipo de formación con un material diferente. La pregunta es ¿por qué entonces están así? ¿No? Muy sencillo. ¿Han ido ustedes a la playa de la mina de carbón? ¿Conocen la playa de la mina de carbón? ¿No han ido en práctica de invertebrados a hacer colectas? ¿No han sacado ningún molusco de allá? Qué bien, no han depredado. Qué mal para ustedes porque no han podido ver en campo así. La playa de la mina, en Paracas, tiene así un montículo que es oscuro y entonces tiene esos planos inclinados y la coloración es una coloración oscura, pero por aquí está el camino que baja hacia la playa y acá tenemos un tipo de elevación que es diferente a la anterior. Esta tiene 275 millones de años y esta tiene 60 millones de años. Y las dos en conjunto están formando una especie de pared que forma parte del acantilado de esta playa de la mina de carbón. ¿Cómo explicamos que dos materiales diferentes, uno de 275 y otro de 60 millones de años, estén al mismo nivel? A ver, ¿qué creen que pasó ahí?
que están dos al mismo nivel y son de antigüedades diferentes. Número 1 y 5. 4, 1, 2, 3, 4, señorita. ¿Usted qué dice? ¿Por qué creen que están dos materiales diferentes al mismo nivel, pero son de antigüedades diferentes? ¿No hay delegados? Por supuesto, por los movimientos heterogéneos que tiene el planeta. Entonces, como este es un material muy antiguo, ha estado debajo, se ha levantado hasta que llegó a este nivel. Y el otro viene a ser un material sedimentario que está en la misma posición. Eso significa que es una falla geológica la que tenemos ahí. Y una tremenda falla geológica que forma parte de la playa. Hoy día lo que nosotros vemos es lo que está en la superficie, pero no vemos lo que está debajo. Y mire que para que esto suceda han pasado quizás millones de años y ha pasado un fenómeno tremendo de remoción de placas, para que se den una idea de cómo es esto. En Pisco tuvimos un terremoto hace poco tiempo atrás. Entonces, estos movimientos fuertes empezaron a remover la placa. Cuando íbamos a Pisco, de Lagunillas a la mina, pues había solamente que bordear la orilla de playa y ya está, era suficiente. El nivel del agua estaba debajo. ¿Okay? Después del terremoto, hubo otra remoción que el nivel de agua subió a la superficie. Entonces se hicieron unas calicatas, son unos agujeros que se hacen en el suelo, y el nivel de agua del mar estaba aquí. O sea, esto era la costra de terreno y el agua estaba aquí, cuando antes estaba a este nivel. Y solamente ocurrió este terremoto. Entonces, sucede eso, pues, que tenemos diversos tipos de materiales que se mueven, y lo que pasó en Pisco es una evidencia de cómo es que hay una remoción interna del suelo que nosotros nos damos cuenta. Pero los movimientos son enormes, fuertes. Muy bien, entonces, el otro tema es que Machadé realiza sus investigaciones en un área muy particular. Dunbar realiza otro muestreo en otra área particular, y así. Entonces, por eso es que se levantan varias columnas estratigráficas para una misma zona. Es decir, si queremos muestrar todo el área, vamos a tener 3, 4, 5 columnas estratigráficas. Acá tenemos, por ejemplo, esta vista, y ahí se dará cuenta de las diferentes formas que pueden adoptar las superficies terrestres como resultado de esa acción geológica. Esto viene a ser en la zona de Altamira, ¿no? En Huaraz. Estamos acá sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y ahí se han encontrado huellas de dinosaurios. Es una expedición liderada por Carlos Mendoza. Y acá tenemos la huella de dinosaurios. Ahí están. Entonces hay dos pisadas diferentes. En la izquierda usted puede ver la presencia de 3 dedos. El material fue así, cómo se formó. Entonces el animal pisó sobre esta pisada, que quedó hueco ahí, cayó material que luego rellenó, y después la parte de abajo ha desaparecido. Lo que nos queda solamente es la impresión de afuera. Y en esta otra no es la pisada. El animal que pasó y sobre eso vino sedimento, se consolidó, y todo lo que está arriba desaparece, se queda la huella interna. Corresponden a dos tipos de dinosaurios diferentes. A raíz de eso se hizo un museo en Huaraz, un museo itinerante que va de un lugar a otro. La petrología es la ciencia que estudia las piedras, ¿no? Las rocas, como le llamamos, y puede tener una composición, origen y una historia natural diferente. Las rocas no vienen a ser más que un ensamblaje de elementos minerales, como los que tenemos acá. Entonces aquí aparecen dos tipos de minerales, uno que viene a ser el feldespato y otro que viene a ser el cuarzo. Los que son más claros viene a ser el cuarzo y los otros son el feldespato. Y esto es parte de un material muy sencillo. Este material sencillo es el que vamos a denominar el granito, para que lo entiendan mejor. Es lo que llamamos ripio. Y si no lo entiende como ripio, es lo que usted encuentra como una piedra, que es blanca con puntos negros. Esa piedra que está ahí común, que no le damos ningún significado, es parte de la estructura rocosa dura que sostiene el planeta.
Entonces, ¿a base de qué está hecho? De elementos minerales, simplemente. Para que se haya formado esa piedra, para que tengamos hoy día el planeta que tenemos, han pasado pues una serie de eventos. Lyell propone este ciclo geológico y a través del ciclo geológico se explica cómo es que los materiales se van formando en el planeta, y esto no es un proceso reciente, sino es un proceso que demora millones y millones de años. El proceso empieza cuando se produce la salida de magma, ¿no? O la salida de lava. Le denominamos magma cuando está en el fondo. Cuando sale, le denominamos lava, o viceversa en algunos casos. Lo importante es que se trata simplemente de un material que está en estado líquido. Ese material en estado líquido sale a través de los conos volcánicos. Cuando se produce una erupción volcánica, entonces hay una presión interna en la zona del manto, que es debajo de la corteza, que está el manto. Entonces esa presión interna va empujando el material, ¿no? Una vez que llega el material incandescente a ubicarse en la parte alta del cono y ya no puede soportar más la corteza que lo recubre, la presión interna hace que esto emane. Sale hacia la parte externa y empieza el proceso de solidificación de manera inmediata. El magma aproximadamente tiene un promedio de 1000 grados centígrados. Al salir a un ambiente más frío, sufre un cambio brusco. En algunos casos se va a desplazar unos cuantos kilómetros y luego se va a detener porque se va enfriando rápidamente. Eso va a generar un tipo de rocas que se denominan rocas ígneas extrusivas, ¿no? Las que van hacia afuera. Sin embargo, la presión va disminuyendo a medida que se van produciendo las erupciones volcánicas. Entonces va disminuyendo la presión y no todo el magma logra salir, se quedan unas debajo. Esas vienen a ser las denominadas rocas plutónicas. Consolida todo ello, y si es que se dan a la par los procesos epirogénicos, todo esto es parte de una montaña. Cuando vamos entonces a una mena, no mina sino una mena, encontramos nosotros en estas menas, por ejemplo, que hay oro, que hay plata, que hay cobre, que hay zinc, que hay hierro, diferentes tipos de materiales. ¿Por qué? Porque todos ellos son parte del planeta. Van saliendo a la superficie y es un material durísimo. Sin embargo, esos materiales durísimos que forman parte de la montaña, que forman parte de un cerro, de una elevación, o que están debajo en la superficie, van a tener el proceso de meteorización, el proceso de erosión. Eso significa que los cambios bruscos de temperatura en el día, temperaturas muy altas, en la noche, temperaturas muy frías, van resquebrajando el material pétreo. Los van convirtiendo en elementos más pequeños. Una vez que ellos se desprenden y van a ser trasladados, viene un proceso erosivo de choque y desgaste de ese material que va rodando, o en todo caso el viento lo lleva, golpea, y cada vez que golpea se va desgastando. Y lo otro es que el agua también hace su trabajo. Entonces la erosión produce el desgaste. Estos materiales son transportados y van a llegar hacia estas cuencas de sedimentación. Cuando están en las cuencas de sedimentación se van acumulando una tras otra y van a formar lo que se denominan las rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias ahora, otra vez, los procesos de hundimiento del planeta van llevando ese material hacia el manto. Cuando están muy cerca al manto, las temperaturas elevadísimas hacen que este material sedimentario sufra un proceso de recristalización. La presión puede hacer que este material se triture y se conviertan en rocas metamórficas. Estas rocas metamórficas ahora pueden llegar hasta la astenosfera y luego de acá salir otra vez a través de esas grietas que vienen a ser los conos volcánicos y se produce una nueva erupción volcánica. Entonces, cada vez que hay una erupción volcánica significa que se empieza a formar nuevo material en nuestro planeta, significa que hay un cambio sobre la fisiografía del planeta. Es posible que estas rocas plutónicas, los movimientos epirogénicos lo lleven hacia abajo, y una vez que llega hasta la astenosfera se pueden fundir nuevamente y se convierten en rocas metamórficas y otra vez vuelven a salir. Entonces el proceso dura millones de años. Lamentablemente para nosotros nos ha tocado vivir en una época en la cual se producen erupciones volcánicas.
Se ha calculado que cada 10 al cuadrado o 10 a la cuarta años se produce este ciclo. Entonces, esperamos que en los próximos años se active el Ubinas, que se active el Misti, que se active todos esos volcanes que aparentemente están extintos en nuestro planeta y vuelva a darse el mismo proceso, ¿no? Entonces, no es nada raro. Alfred Wegener nos habla de que existe una dinámica interna en el planeta y que hay dos capas que se van a desplazar, la Cial y la Cima. Cial porque es silicio y aluminio y Cima porque es silicio y magnesio. Entonces considera que una está flotando sobre la otra. Tienen diferentes densidades, por lo tanto no se van a juntar. Sin embargo, hay evidencia de que estas placas o esta forma de interpretar de Wegener obedece a una realidad, porque hay pruebas o hay evidencias que indican que fue así. Wegener nos habla de la presencia de Pangea, es decir, de un gran continente que luego se fue fragmentando. ¿Qué cosa le permite a Wegener decir que esto en realidad fue un supercontinente? Primero, las pruebas de tipo geográfico. Si vemos en la lámina, ¿no? Esta es una reconstrucción, los continentes son como las piezas de un rompecabezas, de modo que estos mantienen una similitud en los bordes. Mucha similitud para decir que antes no estuvieron juntos. Es como que usted junta Sudamérica con África y va a encontrar que calzan exactamente. O que usted junta, por ejemplo, África con Europa, ¿no? Y las partes y los bordes que tienen también coinciden. Entonces, eso nos permite decir que se trata de un supercontinente en el pasado. Hay pruebas de tipo paleontológico. Hay restos fósiles de diversos tipos de animales que se encuentran acá. Es decir, los fósiles que están encontrándose en este borde de Sudamérica son similares a los que se encuentran en este borde de África. Pero si vamos a la antigüedad, son los mismos. Entonces, ¿cómo puede ser que dos continentes que están muy separados tengan una fauna y una flora fósil similar? La única forma es que estuvieron juntos antes. No hay otra forma de explicarlo. Así como estas, tenemos la prueba de tipo tectónico. ¿Qué nos dice que exactamente se están moviendo, ¿no? estas placas tectónicas? Muy sencillo. Esa imagen corresponde a unos fondos marinos, donde en las grandes dorsales oceánicas se han encontrado grietas. Y esas grietas indican que el planeta no está compacto, sino que está separándose. Se han hecho cálculos y más o menos se tiene un estimado de 0,3 milímetros por año, ¿sí? Para mover un bloque enorme. Entonces, si usted más o menos estima la cantidad de metros o de kilómetros que hay entre Sudamérica y África, se dará cuenta usted que hay una distancia X y eso se puede estimar en millones de años que han pasado de separación. Por lo tanto, podemos decir que el planeta se sigue moviendo, ¿no? Sigue cambiando. La teoría de las placas tectónicas, a diferencia de lo que nos menciona Wegener, donde la Cial está sobre la cima, entonces acá nos dice que en realidad las placas se están moviendo sobre la astenosfera, una zona de material que está en fundición constante y que se mueven así, ¿no? Para uno y para otro lado. El manto se convierte acá, según esta teoría, en la parte fundamental. ¿Y por qué el manto? Porque el manto viene a ser la zona más caliente que tenemos en el planeta, el lugar donde se empieza a fundir todo material rocoso. Las placas entonces se mueven para uno y para otro lado. Pueden tener ese tipo de movimientos, donde una va en una dirección y la otra en el sentido contrario, es decir, son antiparalelas. Pueden ser de movimiento opuesto o pueden ser de movimiento convergente. ¿Qué pasa entonces si una va en esta dirección y la otra va en sentido contrario? ¿No? Eso genera un tipo de movimiento halogénico que a la larga podría ser muy destructivo. Los otros jalan en sentido contrario, entonces las placas se empiezan a separar, se forma una gran falla geológica. Probablemente usted haya visto alguna película, Terremoto por ejemplo, donde se habla sobre la falla de San Andrés. Es una gran falla geológica, ¿no? Que tiene varios kilómetros y tiene cierta profundidad. El planeta se sigue separando.
Si usted ve la película de Superman, también habrá un Superman que agarra y que junta todas las placas para cerrar esa grieta. Bueno, si existiera eso, sería bacán, ¿no? A ver quién la cierra, pues o sea, se sigue separando el planeta. Esas son las grandes fallas geológicas porque miran las placas en sentido contrario. Pero si miran en sentido contrario, por acá están chocando con otras, ¿cierto? Estas miran acá, pero las otras chocan acá. Entonces, ¿qué pasa cuando se da el choque de dos grandes moles? Muy sencillo. Miren, choca un camión con un auto tipo. ¿Qué le pasa al auto tipo? Es la que sufre mayor cambio, no queda nada del tipo, ¿cierto? Todo ahí como un acordeón. Segundo, ¿qué pasa si chocan dos camiones? Los dos tienen el mismo daño y probablemente la cabina es la que se levanta, ¿cierto? El choque que cambia el otro la aplasta, y lo uno. Muy bien, es más o menos eso. ¿Cómo creen que se formó la cordillera de los Andes? ¿Cómo creen que apareció los Himalayas? Simplemente el gran choque de esas placas tectónicas, la gran fuerza que hubo. Entonces eso no fue algo reciente, hubieron pues, terremotos muy fuertes para llegar a formar eso de acá. Así tenemos nosotros la fortuna de haber nacido en esta zona y de vivir en esta zona que es la placa sudamericana y que continuamente tenemos el choque de esta placa que viene a ser la placa de Nazca. Pero esta placa de Nazca rebota porque se produce algún daño, ¿no?, en esta otra placa, que es la placa del Pacífico. Entonces la placa del Pacífico, que es grande, empuja la de Nazca y la de Nazca la de Sudamérica. Y como la de Sudamérica está en contacto con la de África, África no la deja avanzar y rebota otra vez. Y así que estamos en medio de todo eso. Somos afortunados porque somos uno de los pocos países que podemos tener o sentir lo que son los terremotos y el movimiento del suelo. Yo tuve en el doctorado una profesora que era brasileña y bueno, ella decía de manera jocosa, ¿no?, de que ella jamás había sentido lo que era un terremoto y la primera vez que lo sintió acá en el Perú, ¿no?, sintió algo extraño, ¿no? Es algo que me movía y no puedo describir. Y bueno, comentaba que en Brasil había cierto tipo de empresas turísticas que trasladaban personas hasta Japón. ¿Y para qué? Para que sintieran lo que era un terremoto, un temblor. Y ahí estaba el negocio. O sea, ofrecían un mes de tour en Japón con la probabilidad de que sintieran un temblor. Y la gente pagaba para ir a un temblor. Son las cosas curiosas, ¿no? Bueno, así que esas son las cositas curiosas que tenemos. Entonces los bordes destructivos que hay es cuando una placa choca con la otra, entonces se produce un daño. Esos bordes destructivos nos llevan a que tengamos acá la explicación de lo que pasó con el terremoto que hubo en Nazca, precisamente donde una placa se mete dentro de la otra. Entonces aquí en Nazca esa placa se metió dentro de la otra, la placa sudamericana, y produjo ese tipo de movimiento. El movimiento fue de tipo horizontal. En cambio, el otro que tuvimos en Pisco fue dos, uno horizontal y el otro vertical. Los bordes constructivos, como le decía, chocan dos moles, entonces de ese choque el resultado va a ser la formación de las nuevas cordilleras. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esos procesos sedimentarios y cuál va a ser el resultado final. Lo que usted tiene ahí en ese paisaje es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué nos está mostrando? Simplemente que se trata de un conjunto de elevaciones cubiertas de arena. Sin embargo, la pregunta es: ¿y dónde salió la arena? ¿De dónde salió esa arena? ¿A ver? Fácil, tiene que haber salido de un material rocoso duro que luego se va desgastando. Y a medida que va desgastando, se va haciendo más fino. Habrá unos que se quedan más gruesos, son la arena. Habrán otros que son más gruesos todavía, son de tipo grava. Entonces, lo que vemos hoy día es el resultado de un proceso erosivo.
Y lo que tenemos en la superficie es lo que vamos a llamar rocas sedimentarias. Entonces vamos a ver ese proceso de formación de rocas sedimentarias. Acá está en esa lámina la explicación a lo que les había mostrado anteriormente, todo lo que está acá. Es decir, esa montaña, esa elevación tiene que sufrir un desgaste, y ese desgaste hace que el material suelto sea transportado y llevado hacia estos fondos donde empiezan a depositarse. Se da el proceso que denominamos meteorización, denudación, transporte y sedimentación. Cuando llegan a esas cuencas finales, empieza el proceso de litificación. Eso va a demorar millones de años hasta que se forme un material sedimentario. Luego, ya hemos explicado, este puede hundirse, puede fundirse, puede sufrir recristalización y formar otro tipo de material. Entonces, esto es un proceso continuo. Pero no crean que el proceso de meteorización es un proceso, digamos, que demora millones de años, ¿no? Puede ser un proceso muy rápido, en cientos o miles de años nada más. Miren, hace unos años atrás, con el paleontólogo Carlos Vildoso, salimos de una expedición. Entonces convoqué a 4 chicos de la universidad que quisieran ir, así que nos fuimos. Y bueno, habíamos caminado cerca de 20 kilómetros en pleno desierto. Eran como las 12 del día. Entonces uno de los chicos que estaba con su mochila y un sol abrasador, agarra ahí, encuentra una roquita y pone su pie así, ¿no? Como para amarrarse la bota. En eso que pone su pie, esa roca se hizo trizas. Entonces, no era el Increíble Hulk, tampoco era Superman, ¿no? Ni mucho menos un robot que pesaba tanto, pero solamente compararse y hacer esto, la piedra se hizo trizas, esa roca se hizo trizas. Bueno, ¿qué pasó? La explicación es muy sencilla. En ese desierto las temperaturas a mediodía pueden llegar a 40 grados centígrados y en la noche pueden bajar a menos 20. ¿Sí? Entonces entre el día y la noche hay un cambio brusco tremendo. En las zonas desérticas vamos a tener nubosidad en las madrugadas. Eso es vapor de agua. El vapor de agua se impregna sobre ese material rocoso. Y si tiene grietas, por ahí se filtra el agua. Y el agua viene cargado con una serie de sales minerales, una serie de carbonatos. Esos se secan, se van endureciendo y van abriendo los poros y las pequeñas fisuras que tiene ese roca. Entonces lo único que hizo este chico fue terminar ese proceso de meteorización. Es decir, posarse sobre él y la presión que hace que toda la roca se venga abajo y quedó en pedacitos pequeños. Proceso de meteorización. Esos pedacitos pequeños ahora son transportados, desgaste, y van reduciendo en tamaño hasta convertirse en elementos muy finos. Lo más fino que vamos a encontrar es la arcilla, es el limo. Digo, lo que ustedes llaman la tierra muerta, cuando usted se va por acá y se da cuenta que por ahí han pasado los camiones y que todo está polvo, esa es la parte más fina. Pero la pregunta es cómo se formó eso, si antes no estaba ahí. Es que pasan los camiones, van y vienen. Claro, el peso que hacen estos sobre el material que es muy pequeño terminan por degradarlo en elementos más pequeñísimos todavía. Y así se forma el polvo. Ese polvo, esa arena, es llevado también, la parte alta. El aire se encarga de transportarlo y van siendo depositados en otros lugares. Todo eso es un proceso, entonces lo que vemos hoy día es el resultado de una serie de cambios. Entonces imagínense pues cuántos miles o millones de años le ha tomado a Huacachina formar esas dunas que tenemos ahí. ¿Y todo para qué? Para que vaya un arenero, ¿no? Y en una pasada que hace por la duna se viene con toda la tierra abajo. Así toda la arena que está abajo. O sea, es una situación a veces difícil de entender. No comprendemos el proceso, ¿no? Pero hay que buscar alternativas para ello. El hielo, el agua, todos ellos pueden trasladar materiales. O sea, el material no se queda en un lugar, ¿no? De repente pensamos, aquí se va a quedar y ahí será eternamente. ¿No? Sufren cambios, se van transportando. ¿Qué estructuras sedimentarias se pueden formar? Hay un tipo de estructuras que llamamos estructuras primarias y otras que vamos a denominar estructuras secundarias. Tenemos estructuras primarias que están formadas al tiempo de depósito de los sedimentos y las estructuras secundarias formadas durante los procesos de diagénesis. Es decir, las primarias se forman en el momento en el cual se van depositando.
pero ese material que está depositado sufre cambios. Esos cambios se llaman diagénesis y el resultado va a ser otro tipo de material. Tenemos, por ejemplo, estructuras de ordenamiento interno, la estratificación y la laminación. ¿Qué es lo que ven ahí? Eso ya lo describí en una lámina anterior. Son los estratos. Lo que usted ve acá son láminas planas. O sea, quiere decir que el material que estuvo ahí fue muy fino. Fue para material fino transportado y que se fue sedimentando. Acá tenemos diferentes tipos de materiales, hacia arriba es diferente. Pero miren que aparece ahí una cosa curiosa. Que es lo que usted ve a este lado. Que hay unas que van en esta dirección y hay otras que van en otra dirección diferente. Entonces quiere decir que el proceso de sedimentación no fue el mismo. Eso quiere decir que el proceso en el cual se fueron agregando los materiales no fue el mismo. Los tiempos geológicos no son los mismos, ¿no? Y todo es parte de un proceso de interpretación. Esto de acá es lo que vamos a ver en campo. Estructura sobre la superficie de estratificación. Puede dejar algunas marcas que pueden haber, ¿no? Esas marcas pueden deberse a la erosión que hace la corriente, es decir, por dónde va pasando el agua, la corriente que está llevando o transportando ese material. Y el otro viene a ser la erosión de un objeto, es decir, cómo es que ellos van golpeando sobre una superficie. Miren, muy sencillo. Imagínense que tenemos este plumón y lo voy a tirar n veces sobre la pared. ¿Qué creen que va a pasar con este plumón después de haberlo tirado contra la pared unas 5.000 veces? Este va a sufrir cambio, ¿cierto? Si fuera esto una piedra y la tiro sobre la pared n veces, ¿qué creen que le va a pasar a esta piedra? Probablemente no se va a romper, pero si analizamos su estructura será la misma. Ha cambiado, ¿cierto? Entonces imagínense, el material va siendo transportado, va chocando para acá, para allá y para otro lado y sigue siendo transportado. Entonces eso nos lleva a decir finalmente que ese material que va siendo transportado sufre cambio. Segundo, todo este material que va en el aire llega a depositarse en un solo lugar y va formando diversos tipos de estratos, láminas. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando uno está observando los acantilados, cuando usted está observando el material que ha sido depositando. Pueden haber en algunos casos estructuras de deformación. ¿Por qué? Porque sobre este material que tengo, acá, imagínense esto, tenemos acá 1 y 2 estratos, de repente viene otro, que es un material muy fuerte, y se mete entre ellos. Entonces aparece un material extraño a esos dos bloques que se están formando. Eso es lo que vamos a llamar una inyección. Las estructuras orgánicas, por ejemplo, estromatolitos, fósiles y otros más, tienen esta función. Miren. Mi mano representa la parte del ventos. ¿Saben lo que es el ventos, no? ¿No tienen idea de lo que es el ventos marino? El fondo marino. El fondo, el lecho de mar. Entonces, este viene a ser el ventos. Ese ventos, que es la arena, por ejemplo, que está en el fondo, y acá está el cuerpo de agua, permite que al interior se puedan cobijar algún tipo de organismos. Por ejemplo, los poliquetos. Los poliquetos son organismos que cavan una galería y quedan dentro, y están ahí. Son elementos suspensivos, sacan su cuerpo para alimentarse y otra vez se vuelven a meter. Sacan su cuerpo y así. Los cangrejos hacen sus galerías en el fondo y salen por este otro lado, ¿no? Entonces, ellos están atravesando los diversos tipos de estrato que hay. Por eso se consideran que son elementos de bioturbación. Así como esto, tenemos entonces que hay estromatolitos que forman una serie de capas, luego lo vamos a ver en otra lámina. Los fósiles que puedan haber, que también quedan impregnados en las capas y producen una deformación. Hay estructuras químicas, por ejemplo las concreciones o los nódulos, creo que por aquí tengo una lámina. Cuando se van depositando los materiales, entonces no todos van teniendo la misma característica. Usted verá que acá hay un tipo de material grueso, hay un material mediano y luego tenemos arriba un material más fino. Entonces forman estratos diferentes, lo cual significa que tampoco se formaron al mismo tiempo, sino que se han formado en tiempos geológicos diferentes. Aproximadamente cada lámina de unos 10 centímetros o de 1 centímetro
toma entre 100 a 1000 años formar para que se consolide en piedra. ¿Sí? Así que imagínese cuando tú empiezas a contar cuántas láminas hay, échale cruz. Y vas a tener una idea de cuántos miles o millones de años le tomó al planeta formar esa estructura. ¿Qué pasa cuando los materiales se mueven? ¿No? Estaba hablando sobre el caso de las dunas, el caso de la arena. Mire, cuando la arena avanza y el viento va depositando y va dejando así acúmulos, entonces si tú lo ves de arriba, lo que vas a ver es ese tipo de formas que hay. Si tú tienes agua con elementos en suspensión, esos también se van a ir depositando. Pueden haber este otro tipo de formas o estas otras. Entonces tenemos acá la explicación para cada caso. Empezamos de abajo hacia arriba. Si el lodo, ¿sí?, es mayor a la arena, es decir, que los elementos limos y arcilla son mayores que las arenas, estos se van depositando de esa forma. Y son los que van a tener ese tipo de laminación lenticular. Si, por ejemplo, la arena es igual al lodo, es decir, que todo está en suspensión y que todo va cayendo sin ningún problema, una tras otra, entonces vamos a tener ese tipo de estratificación que es ondulada. Pero si la arena es mayor que el lodo, o sea, los elementos más pesados sedimentan rápido, entonces vamos a tener ese tipo de estratificación, ¿no?, que se llama la estratificación clásica. Entonces, dependiendo mucho del tipo de materiales que estén en suspensión, es como vamos a tener finalmente la laminación, ¿no?, después de millones de años. La estratificación lenticular, o sea, lo que usted ve acá es precisamente que se trata de un material donde hay algo extraño. Miren, acabamos de ver la estratificación lenticular como una especie de media luna, y es lo que tenemos acá. Acá hay una, acá hay otra, y así. Esa es la estratificación lenticular. ¿Qué más? Usted puede encontrar una estratificación de tipo ondulada. Mire acá, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso nos está dando una idea del tipo de material que hubo. Recuerden, si hay más lodo que arena, si hay menos lodo que arena, se van a formar ese tipo de materiales. Los clastos. Ahora, ¿qué cosas son los clastos? Miren, ¿cómo se forman ellos? A ver, imaginemos el río Ica. Imaginemos el río Ica, que regularmente sueltan las aguas de la laguna Choclococha, discurren de manera normal y llegan hasta Ocucar. Eso es lo normal. Es decir, que si esa agua llegara hasta la desembocadura del río Ica en Ocucaje, vamos a tener un tipo de laminación que es una laminación paralela, ¿cierto? O un estrato delgado que se van formando capa tras capa. Pero ahora imaginemos que en este mismo río Ica cae un huaico y que el agua de las quebradas, cargadas con piedra, cargadas con roca, cargadas con algún animal, cargadas con X elementos que pueda llevar ahí, todo llega hacia esa cuenca de sedimentación, que viene a ser la desembocadura del río Ica. Pregunta, ¿cómo creen que se va a ver ese material que ahora llega junto con las aguas del huaico? Es más o menos así. Esto es lo normal y de pronto aparece algo que le pregunta. Esos materiales gruesos y finos se compactan. Entra el proceso de litificación, la formación de la piedra, y a esto generalmente le vamos a llamar un conglomerado. Entonces tiene un indicador, y es que hubo un evento ahí diferente al que nosotros estamos acostumbrados, a una sedimentación constante. Aquí no sucede eso. ¿Qué pasa cuando cae la lluvia sobre el limo? ¿Qué pasa cuando cae la lluvia sobre un sustrato que es blanco? Va dejando huequitos. Y si esos huequitos llegan a sedimentar, entonces ese es el resultado, ¿no? Ahí lo vemos. Es muy probable que algunos de ustedes, más de uno, o quizás todos, ¿no?, ahora que se vienen las fiestas religiosas en Ica, hay algunos que se vuelven devotos, ¿no? Hay algunos que son religiosos, hay algunos que de repente están
están buscando que Diosito les haga el milagro. Bueno, probablemente alguno se vaya en peregrinación a Yauro, caminando sobre el desierto. Bueno, otros son capaces de irse a las 12 del día, caminando de rodillas, con tal que Diosito los haga pasar en el curso de antropología y paleología. Bueno, no tienen que llegar a tanto extremo, solo tienen que estudiar simplemente. Bueno, pero los que se van caminando van a observar que por los lugares por donde caen los huecos todos los años, ha pasado el agua con limo y arcilla. Esa agua se ha quedado ahí en la zona, se ha sedimentado y luego se forman bloques. El poblador de la campiña lo llama generalmente yapana. Entonces se ha formado la yapana. Entonces por ahí pasó el agua y se quedó ahí en suspensión. Bueno, imagínate ahora que esa yapana que se resquebraja en bloques grandes tiende a consolidar, se vuelve una piedra. Y es lo que vas a ver ahí. Entonces, no es otra cosa más que material sedimentario que tienen esas formas poligonales, por eso se le llama polígonos de deshidratación. En otros casos, ese mismo material puede haber dejado algunas huellas un tanto curiosas. Por ejemplo, se nos desmaya uno de los compañeros, se cae sobre una arena blanda y como no pesa mucho, entonces lo vamos a jalar. Y va dejando su huella por donde ha sido trasladado. Y es más o menos lo que tenemos. Las huellas de arrastre, en otros casos la estructura de bioturbación, como estos tubitos que pertenecen a animales que han atravesado todo el sustrato y que han dejado ahí su huella, o la huella de su existencia. Y así por el estilo. Las corrientes igualmente van a tener, ¿no?, una acción bastante curiosa sobre el material que tenemos. Miren, es así. Vamos a imaginar que esta es la pared, ¿ya?, y que por acá viene el hueco. Se viene, golpea y como encuentra acá esta pared y no puede avanzar, se va para el otro lado y golpea la otra pared, ¿no?, y así. Entonces viene, golpea y luego se va. La pregunta es, ¿qué cosa pasará con esta pared que está siendo golpeada de manera continua? ¿Se desgasta o no? Claro que sí, que se desgasta, ¿no? Ahora depende del tipo de material que va golpeando, por eso es que tenemos así, ese tipo de desgaste. Y acá tenemos la explicación. Entonces, si por ejemplo tenemos este caso, donde llega el agua, acá hay una cuenca, entonces empieza a caer esto por gravedad, pero estos de acá son los que van desgastando, entonces van a formar este tipo de estructuras así, ¿no?, de desgaste continuo. Y esto está indicando que el material se mueve en esta dirección, entonces van a tener bordes ondulantes, que es lo que tenemos acá, ¿no? Estructura de deformación, muy sencillo, observen acá. Imagínense que esta viene a ser la pared natural, pero de pronto se incrusta un material extraño. Entonces ese material extraño hace que todo consolide y vamos a tener una forma diferente. Quiere decir que dentro hay un material extraño. Por acá tenemos otro tipo de formaciones y es más o menos así. Entonces agarra ahí, cae una cantidad de piedra y sobre esa piedra se van sedimentando los materiales sueltos y van cubriendo como una especie de enchapado, como lo que tenemos acá. Si le sacamos el enchapado, que viene a ser todo este cemento que recubre el ladrillo, vamos a encontrar que el ladrillo es su estado natural, pero por fuera lo vemos así. Los estromatolitos. Estos más o menos son así como ustedes cuando quieren postergar un examen. Le dicen al delegado, ¿no? Oye, delegado, ¿sabes qué? Anda pues y conversa con el profesor para que postergue el examen. Y el delegado, como es obediente, sale. Pero al salir unos 5 o 6 pasos en la puerta hay un francotirador. Le agarra y le mete un plomazo y se acabó el delegado. Entonces dicen, chicos, entonces que vaya su delegado, porque el delegado no viene, y mandan a su delegado. Igual no viene su delegado, ¿no?, y otro plomazo, está muerto ahí. Y va saliendo uno tras otro, ¿no? Y el más vivo, ya quedan 2 y le dice, oye, ya ves,
solamente quedamos dos, nos han abandonado. Mejor vete, yo me quedo acá, ¿no? A cuidar el salón. El otro más oso sale y se muere. Y se queda uno nada más. Y sale el último y encuentra que hay una serie de cadáveres que están ahí. Y entonces se da cuenta que hay un francotirador, entonces se mete dentro de los cadáveres para que no lo pueda ubicar. Y ahí permanece vivo, ¿no? Durante un tiempo. Pues más o menos es lo que pasa. Los estromatolitos vienen a ser un tipo de asociaciones de bacterias con algas y que utilizaban el hierro. Pero en esos momentos, hace millones de años, este planeta tenía una gran cantidad de luz ultravioleta. Entonces la luz UV caía y mataba a los estromatolitos que estaban arriba. Entonces estos que estaban arriba caían muertos y los que estaban debajo los iban utilizando como una serie de capas de protección. Hasta que en algún momento en el planeta se dieron las condiciones diferentes, cambió todo esto y entonces estos pudieron salir, ¿no? Y ocupar otros espacios. Pero estas líneas nos indican los millones y millones de estromatolitos que murieron, ¿no? En ese afán de poder salir a la superficie. Estaban en los fondos marinos y no podían salir por la luz ultravioleta. Las estructuras de bioturbación. ¿Por qué se le llama así? Porque son estructuras hechas por organismos sobre un material blando. Acá a la izquierda tenemos huellas de dinosaurio, a la derecha también tenemos huellas de dinosaurio, pero está ahí señalándose una zapatilla, ¿no? Un botín. Entonces, ¿qué pasa cuando usted agarra y pisa sobre un material blando? Queda la huella que usted ha dejado ahí, ¿cierto? Si esto consolida, entonces al final voy a tener ese tipo de resultados. Una huella fósil, se llama ignitas. Y por acá no solamente podemos hablar de reptiles, tenemos a la derecha las patitas de las aves que también se asentaron sobre material blando y fueron dejándonos de esas formas curiosas. Acá aparecen otros que son los asteriacites, que son un tipo de bichos que estaban en suspensión y se meten dentro del sustrato y van dejando sus huellas. Lo mismo tenemos hacia la derecha, ¿no? Huellas de estos animales buscando alimento. En otros casos podemos hablar de madrigueras de animales. ¿Por qué? Los poliquetos son un buen ejemplo. Estos se meten en la arena y empiezan a hacer sus galerías internamente. Acá tenemos, por ejemplo, algo que se puede ver acá en Ica, se llaman los escólitos. Son como unos tubitos de poliquetos gruesos y que por dentro no tienen nada, tienen arena nada más, y la estructura calcárea, que es la que van nivelando los animales para hacer su galería, es la que llega a consolidar, ¿no? Se fosiliza y queda como un tubito, pero un tubito hecho de carbonato de calcio. Y a la derecha, hacia abajo, también tenemos, ¿no?, estructuras que están indicando que los animales se han ido desplazando a través de los diversos estratos. Y casi para terminar, tenemos que, así como hay una serie de eventos de manera o producidos por organismos vivos, también hay elementos que se van a originar, o elementos que se originan a partir de los cambios químicos que se pueden dar. Este es el caso de las estilolitas, ¿no? Lo que usted puede apreciar es la acumulación de materiales que van a determinar que se vayan formando como una especie de puntas. Pero esto es diferente, la disolución es diferente, porque ahora lo que cae acá es la lluvia. Entonces la lluvia cae sobre ese material rocoso muy duro, lo va limando y va dejando ese tipo de estructuras, ¿no? Diferentes. Acá es el elemento químico. Luego tenemos las concreciones y los nódulos. Miren, esto funciona así. Un material rocoso, una piedra, una grava, y sucede esto. La ola la lleva, la resaca, la devuelve. Entonces la ola la lleva, la resaca la devuelve. Y cuando esto cambia de dirección, también. Entonces, ¿qué cosa voy a encontrar? Son dos cosas. Uno, que este material es muy blando y el suelo es muy duro, por lo tanto este se desgasta. ¿Cierto? Pero si este es muy duro y el suelo es muy blando, entonces se va a ir acumulando capas y capas sobre esta de acá, pero va a tener un centro.
¿correcto? Va a tener un centro. Así entonces, encontramos que los materiales que los van llevando para uno y otro se van acumulando y van a formar, ¿no?, estas estructuras encajonantes, así se quedan al interior. ¿Cuál es el resultado? Ese de acá. Entonces lo que vamos a encontrar acá es la concreción. La concreción es porque tengo acá en el centro la estructura dura y sobre él se han ido depositando una serie de capas. Algún costarricense un día presentó en el diario El Comercio los huevos de dinosaurio en Paracas. Y en la fotografía aparecían así, como una especie de huevo que había sido cortado. Es más, aparecían acá como si fuera la cáscara. ¿Qué tipo de dinosaurio pudo haber puesto ese huevo tan colosal? Tuvo que ser uno muy grande. Si empezamos a especular, pues podría ser correcto. Pero lo curioso de todo ello era que el terreno en el cual se ha encontrado en Paracas tiene 60 millones de años. Y los dinosaurios se extinguieron hace 120 millones de años. O sea, imposible que un dinosaurio haya visitado Paracas si ya estaba muerto, ¿no? Y es más, que haya dejado un huevo ahí. De lo que se trata simplemente es de lo siguiente, que acá vamos a tener un nódulo que es la parte central, y sobre este es el material que se ha ido agregando. Entonces esta especie de cáscara que describía no es más que el material que se ha ido agregando, es arenisca simplemente. Este es el centro, como que alguien podría decir, esta es la yema, y lo que está encajonando viene a ser la cáscara y la clara de ese huevo, pero en realidad no era otra cosa más que arena, ¿no? Así que por acá tenemos algo más moderno. Esto viene a ser un chorito, entonces el chorito quedó atrapado y alrededor de él se ha formado material encajonante, ¿no? Este no es un huevo de choro, es un choro simplemente, que es una concreción, ¿no? Y por acá ve usted los nódulos que tenemos, la cantidad de materiales. ¿Cómo explicamos esa forma redondeada? Muy sencillo. Tienen al interior una estructura dura y alrededor lo blanco que se ha ido acumulando. Son arenas en general. Muy bien, y eso entonces es lo que teníamos programado para la clase del día lunes, que no pudimos desarrollar.